Y ahora vamos a escuchar la entrevista de la docente Leslie Cortés y su opinión acerca de la contratación docente de acuerdo a su experiencia. Las preguntas que responderá son las siguientes. ¿Qué conocimientos tiene acerca de los estatutos vigentes para la contratación docente en Colombia? ¿Cuáles son las normas técnicas que amparan tu contratación docente y cómo contribuyen a la calidad educativa? ¿Cómo es el contrato laboral de acuerdo a estas normas técnicas? Nombra algunas diferencias en cuanto a la formación requerida, la estabilidad laboral y el tipo de contrato teniendo en cuenta las normas técnicas y el sector público y privado. ¿Cuentas con escalafón docente? Si respondes no, cuéntanos por qué. ¿Crees que la forma como se da la contratación docente, de acuerdo a la normatividad establecida, debería unificarse para evitar la brecha que existe entre estatutos? ¿Qué piensas acerca de los rangos salariales que existen en la profesión docente? Mi nombre es Leslie Cortés Londoño, soy licenciada de Lenguas Extranjeras Inglés-Francés de la Universidad de Antioquia. Tengo una especialización en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y soy magíster en liderazgo y dirección de centros educativos. Como docente me he desempeñado hace más o menos 22 años en el área de inglés. He trabajado más o menos 12 años como coordinadora académica de los programas de inglés y actualmente estoy trabajando en Confama como docente de inglés. Bueno, teniendo en cuenta los estatutos docentes que se tienen actualmente en Colombia para la contratación docente, solo hay un estatuto que es el 1278, que son todos aquellos docentes que pasan por concurso. Hay otros dos tipos de contratación, que es el que se hace cobertura, que son todos aquellos docentes que se contratan por prestación de servicio para cubrir obviamente la plaza que se requiere en el momento. Y podríamos decir que hay una contratación número 3, que es ya la privada, que se hace de acuerdo a la institución y a las normas que la institución pues esté como estableciendo con los docentes y el requerimiento que estos tengan. Muchas de esas instituciones privadas contratan teniendo en cuenta un escalafón general desde el público para el tema de contratación con los profesores. Muchos colegios hacen contratación a término indefinido y muchos colegios hacen contratación a término fijo. También sé que hay docentes que manejan instituciones que manejan escalafones internos, donde por méritos y por años de trabajo con los docentes van teniendo una escala salarial. Mi área de desempeño son los idiomas. Para los idiomas, la norma técnica que nos pide, pues que se pide para trabajar en procesos de calidad es la 5580. Los procesos y la adquisición de los idiomas en Colombia, cuando son bajo instituciones privadas, que no sea dentro de los colegios, sino aquellas personas que desean aprender una lengua extranjera en Colombia, esa norma la ampara el Ministerio de Trabajo, porque es visto que son aprendizajes para la vida laboral. Ya dentro de los colegios, la enseñanza del idioma inglés es parte del pensum académico y obviamente esto lo rige pues el Ministerio de Educación. Pero la gran mayoría de instituciones o de establecimientos educativos se rigen bajo esta norma, la 5580, que es Institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Bajo esta norma nos hacen los procesos de contratación. ¿Y cómo nos contratan? Nos contratan teniendo en cuenta hora trabajada y por horas trabajadas y por planeación de clases y por servicios. La mayoría de los contratos que se tienen para el área de los idiomas son contratos a término fijo renovables. Esto depende mucho también de la institución y si la institución sigue también procesos de calidad. Se invita a que todas estas instituciones de idiomas donde la gente aprenda haga los procesos de calidad bajo la norma técnica 5555 y ahí entra todo el proceso de contratación. Para el proceso de contratación laboral se tiene que tener en cuenta normalmente. Nos piden varios requisitos. Hay que mostrar siempre un certificado de idioma donde conste que tenemos un nivel apto para enseñar. Actualmente en Colombia se pide como mínimo tener un nivel de inglés B2. Esos niveles son de acuerdo al marco común europeo, que es un marco de referencia internacional, donde están los estándares en los que hemos de estar ubicados los docentes.
En Colombia, para trabajar como docente de inglés se necesita como mínimo B2. Este nivel de B2 es requerido normalmente en los colegios y en algunas instituciones, pero la gran mayoría de las instituciones privadas exigen que los docentes tengamos un nivel C1 que equivale a un nivel avanzado. Eso es uno de los requisitos que los regula también esta norma técnica. Otro de los requisitos es que este certificado sea vigente. La mayoría de los exámenes estandarizados internacionales tienen una durabilidad de 2 años, por lo que nosotros los docentes estamos invitados a renovar estos exámenes de cualificación del idioma cada 2 años. Los contratos se hacen por hora, nos pagan por hora que se enseñe y nos pagan también por servicios. Muchas instituciones ofrecen servicios de tutoría, servicios de clases extras, por ejemplo, como ya en cuanto a las habilidades del idioma, sea para habla, para escucha, para fonética, para vocabulario, para gramática. Normalmente se trabajan 40 horas a la semana y de esas 40 horas son entre 25 a 35 horas de clase. No nos pagan de acuerdo al escalafón docente, sino que nos pagan por contrato que la institución tenga establecido. En el área de los idiomas, en referencia a los pagos que se tienen bajo los estatutos generales en Colombia, el pago podríamos decir que es bien remunerado. Cuando hablamos de formación docente, eh, hay varias diferencias. Los docentes en el área de idiomas tenemos que estar siempre actualizados. Eh, Nosotros tenemos que presentar exámenes. Los exámenes que nos regulan a nosotros son normalmente de universidades internacionales como Cambridge, Oxford, donde son unos exámenes que nos van midiendo el nivel de inglés. En este caso, pues, o sea, ya nivel de inglés, nivel de francés o nivel de acuerdo a la lengua que se esté dando. Un docente del área de los idiomas que no demuestre que tiene un nivel mínimo B2, que quiere decir intermedio avanzado, es un docente que normalmente no es contratado. Entonces esta es una gran diferencia. Los docentes tenemos que estar estudiando y actualizados para contratar, ya que sabemos que en el sector público hay muchos docentes que pasaron su proceso, se graduaron hace mucho tiempo, no se actualizan, pero el mismo sistema permite que aún estén enseñando. Esa yo creo que es como la gran diferencia. Nosotros no estamos escalafonados desde que estemos en el sector privado, no hay escalafón para nosotros, a no ser, como lo mencioné de pronto anteriormente, que la institución tenga un escalafón interno. Los docentes de inglés que están en colegios, esos docentes sí se tienen que acoger a los estatutos actuales que se tienen y son esos docentes que se acogen al estatuto 1278. Estos docentes pueden crecer rápidamente si mantienen los estudios y los exámenes actualizados. Ese estatuto permite que ellos avancen de escalafón, pero el sector privado no lo maneja. Teniendo en cuenta la contratación docente con la normatividad que actualmente se tiene, hay un interrogante si debe unificarse o no. Yo pienso que no. Yo pienso que no porque son diferentes áreas de desempeño de los docentes. Lo que pienso es que la norma debería ser lo suficientemente clara para esas áreas de desempeño y para esos docentes que hacen unos estudios por méritos. Pienso que al unificarse entrarían todos como dentro de un mismo rango y no sería justo para aquellos docentes que constantemente están haciendo estudios e investigación. Lo que pienso es que actualmente la norma que se tiene, que es la 1278, permite a los docentes avanzar, permite a los docentes llegar a buenos salarios si hacen una cualificación docente constante. ¿Qué es lo que siento? Que el sector público y el sector privado hay un gran abismo, la educación es muy diferente. En el sector público encontramos eh, muchos procesos como estancados, por así decirlo, o muchos procesos que no se revisan o muchos procesos conformes. Dentro de la educación privada hay un poco más de manejo,
hay un poco más de motivación, hay un poco más de control y hay un poco más de compromiso por el docente. Y esa es una gran diferencia. Si se da una unificación, no tendríamos que tener sector público y privado para la educación en Colombia. Y eso sería un cambio bastante grande, que nos moveríamos a una educación obviamente muy futurista y avanzada, pero actualmente pienso que en Colombia estamos a una brecha muy grande de llegar a ese proceso, como de pronto lo tengan algunos países europeos. Los rangos salariales actualmente son muy variados, pero pienso que son rasgos que permiten que si yo quiero ganar buen salario lo puedo tener. Actualmente nosotros tenemos muchos docentes que están bajo la contratación del 2277, que es un régimen antiguo. Esa contratación tenía algunas ventajas en cuanto a términos de lo que es la pensión y la edad de jubilación, ¿cierto? Porque ellos se pueden jubilar con un 70% y tienen un periodo más de tiempo de trabajo. Pero actualmente el 1278 ha aumentado también el área de pensión para pensionarse los docentes, pero también el porcentaje ha disminuido. Entonces ahí también hay grandes diferencias. Pero tenemos que tener en cuenta que actualmente hay muchos docentes laborando en el sector público bajo el 2277. Y eso va un poquito unido con la pregunta anterior, donde si debería unificarse o no. Pienso que también hay que respetar el proceso de tiempo y de trabajo y la contratación que tuvieron esos docentes en años atrás.